Don Vicente, ¿está bien? Señor, por favor, escúcheme, señor. Mi padre está perdido. Necesito su ayuda. Deje eso ahí. Mañana pasas por tu liquidación. Buenos días. Vengo a dejar a mi papá. Lo siento, no puede ingresar. ¿Por qué? ¿Le parece poco que deba 3 meses? Oiga, yo le prometo que esta semana le pago todo. No, señor. Ya le hemos esperado bastante. Pero no tengo con quién dejarlo. Disculpe, pero su papá está ocupando un cupo que cualquier persona lo puede tener, que sí pague. Por favor, no me haga esto. ¿Será mejor que deje de ser una carga para ti? Papá, no vuelvas a decir eso. Por favor. Vamos. Venga, siéntese ahí. Papá, por favor, no hagas ruido y quédate quieto. Por favor. ¿Sí? Gracias. Señora, buenos días. Buenos días, José Daniel. Perdón. Señora, ya tengo lista toda la cotización para la nueva compradora. Si esto sale bien, te voy a dar un aumento. Muchísimas gracias, señora. Alista todo. La compradora está por llegar. Pero antes, permítame explicarle el segundo documento, ¿de acuerdo? Ve el segundo esquema de mantenimiento. Esto tenemos que dejarle muy en claro al comprador para que después no haya inconvenientes. Usted sabe que cuando se le explica algo bien, no van a haber problemas a futuro. No es lo que queremos para esta empresa, ¿verdad? De acuerdo. Ahora vámonos con el segundo archivo de acá. Deje eso ahí. ¡Guardia! ¿Quién es usted y quién lo dejó pasar? Señorita, solo estaba viendo su figura. ¿Me está robando? No, mi hijo trabaja aquí. ¿Y cómo se llama? ¡Guardia! No lo llame. Ya voy a recordar. Usted es un mentiroso. ¿Cómo es posible que no se sepa el nombre de su propio hijo? Lo va a meter en problemas. ¡Guardia! Saque a este señor de aquí. Camine, por favor. Señorita, si mi hijo no me encuentra, se va a preocupar. Camine, por favor. Señorita, ¿sí le puede decir a mi hijo que no fue mi culpa? Yo le digo. Entonces, lo esperaré aquí. No, debe irse. Es que mi hijo va a preocuparse. Son órdenes de arriba, señor. Camine. Está bien, me voy. Camine. Estefanía, ¿viste a un señor que estaba sentado aquí? Ah, sí.
y me rompió esto. Ah, ¿y en dónde está? Pues lo sacó el guardia. ¿Qué? Ay, pues sí, porque era un ladrón. Es mi papá. Ay, pues yo no lo sabía. No tenías por qué hacer eso. Mira, José Daniel, no está permitido meter a personas aquí en la oficina. Además, ¿crees que porque eres el favorito de la jefa, tienes derecho a hacer lo que se te da la gana? Pues no creo eso. Lo que sí creo es que si tú quieres mi puesto, tienes que esforzarte más. Hey, espera. El señor que sacaste, ¿en dónde está? En la calle. José Daniel, ¿a dónde va? Tengo que ir a buscar a mi papá. ¿De qué habla? Tenemos la reunión. Yo lo sé, pero tengo que encontrarlo. Le puede pasar algo. Si se va, pierde su trabajo. No tengo opción. Señora, buenas tardes. ¿Sabes de qué habla José Daniel? Ah, sí, es que trajo a su papá a la oficina. ¿A su papá? ¿Por qué hizo eso? Pues la verdad no tengo idea, pero ya causó problemas. No me diga que no le pidió autorización. No. Pues yo creo que debería poner límites. Así empiezan y luego no se sabe cómo terminan. Pues probablemente este sea su último día de trabajo. Prepara unos documentos que te voy a enviar. Sí, señora. Señorita, discúlpeme. Tal vez ha visto un adulto mayor por aquí. Está perdido. Es mi padre. ¿Pueden ayudarme a alguien por aquí? De pronto haya visto a alguien. La policía que queda por allá. Y tengo que esperar 24 horas. Don Vicente. Don Vicente, soy Alejandra. Don Vicente, ¿está bien? Tranquilo, párese. ¿Se hizo daño? No. ¿Quién es usted? Soy Alejandra, yo trabajé con usted en el banco. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está por aquí? No sé. ¿Y su familia? Ay, tal vez tiene algún número para llamar a algún familiar. No. Venga conmigo, yo no lo puedo dejar aquí. Confía en mí, soy Alejandra. Tranquilo, yo lo voy a ayudar. Pero solo quiero que mi hijo no se enoje. Tranquilo. ¿Aló, Fernanda? Por favor, ayúdame averiguando la dirección de la casa de don Vicente Ontaneda. Ok. Don Vicente, hasta que no me den su dirección de la casa, yo no lo puedo dejar aquí. Así que va a venir conmigo. Acompáñeme. Es que lo único que quiero es que mi hijo no se enoje. Venga. Bueno, don Vicente, vamos. Está bien, pero solo quiero que mi hijo no se moleste conmigo. ¿Y por qué su hijo va a estar molesto con usted? Es que no le obedecí. ¿Sabe dónde trabaja? No, pero ahí debe estar. ¿No se sabe la dirección o algo? No, lo único que quiero es que mi hijo no se moleste. Tranquilo, todo va a estar bien.
Señor, señor, por favor, ayúdeme a buscar a mi papá. Está perdido. ¿Desde cuándo? Desde hace una hora más o menos. Pero él está enfermo. Lo sacaron de mi trabajo y yo quería saber si usted podría... ¿Es menor de edad? No, es un adulto mayor. Entonces debe esperar 24 horas. ¿Esperar? 24 horas puede estar en peligro. Sí, a veces es así. Los adultos mayores se van por cuenta propia. No, él ni siquiera sabe dónde está. ¿Tiene cédula? No, salió sin nada. Entonces ahí sí va a estar difícil. Pero... yo trabajo todo el día. Él depende de mí. ¿Tiene otros familiares que le puedan ayudar? No, no tengo. Espera, vaya a la policía y llene el formulario. Debe llevar la cédula. Y con eso le podremos ayudar con la búsqueda. Está bien. Pero ahora, por favor, usted ayúdeme a buscarlo. Primero debe llenar el informe y luego le ayudaremos con la búsqueda. ¿Esperar? Si fuera su padre, ¿también esperaría? No debí dejarlo solo. Papá, ¿dónde estás? Mi billetera. ¿Ya llamó a mi hijo? Aún no me han pasado ninguna dirección, pero estoy esperando que me averigüen bien. Yo solo quería obedecer, pero siempre cometo errores. Tranquilo, don Vicente, usted no es ningún error, solo está enfermo y necesita que lo atiendan. Mi hijo se esfuerza mucho y yo solo le causo problemas. No diga esas cosas. Ya verá que pronto lo vamos a encontrar y todo se va a solucionar. Ahora no lo puedo dejar aquí solo en el carro, así que acompáñeme, por favor. No, Por favor, don Vicente. No podemos darle más problemas a su hijo. Si usted me acompaña, todo va a estar mejor. está bien. Aquí está bien. Muy bien. ¿Por qué me trajo aquí? Tranquilo, señor Vicente. No va a pasar nada. Solo voy a hacer unas cosas y regreso enseguida. No se vaya a mover. ¿Y mi hijo? Ya lo vamos a buscar con calma. Quédese tranquilo, ya regreso. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. La compraventa está lista para ser revisada. Perfecto. ¿Vino sola? No, vine con un adulto mayor que encontré desorientado en la calle. Papá, por favor, no hagas ruido y quédate quieto. Por favor. ¿Es un familiar suyo? No, es un ex mentor al cual le debo todo lo que sé. Muy bien. ¿Y él está tranquilo? Sí, me está esperando. Muy bien. Entonces revisemos el contrato. Perfecto. ¿Qué hace usted aquí? ¿Acaso su hijo no le avisó que no puede estar en esta oficina? ¿Usted conoce a mi hijo? Sí, yo trabajo con él. ¿Y dónde está? Si usted, que es su padre, no lo sabe, mucho menos lo voy a saber yo.
Así que le aconsejo que se vaya ahora mismo, porque ya rompió algo de mi oficina. No, aquí le voy a esperar. Señor, tenga la bondad de salir ahora mismo. No. Mi hijo me dijo que lo espere aquí y así lo haré. ¡Guardia! 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 Le estoy diciendo que salga ahora mismo de aquí. No me voy. Levántese. Oye, suelta a mi padre. ¿Está bien? Ven acá, tranquilo. José Daniel, sabes perfectamente que no puedes traerlo aquí. No digas ni una sola palabra más. ¿Estefanía, no te da vergüenza tratar así a una persona mayor? Que si ni siquiera le estoy haciendo nada. Perdón, hijo, por causarte tantos problemas. No te preocupes, papá. Ahora lo vamos a solucionar. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? Sí, señora gerente. Resulta que este es el señor que causó problemas en mi escritorio y que también es el papá de José Daniel. José Daniel, tú no puedes traer a tu papá al trabajo. Aquí no es guardería. Lo sé, señora. Y también te fuiste justo cuando teníamos la reunión con la compradora. Lo siento, no podría dejar a mi padre solo. Tengo que tomar una decisión. Y lo más coherente es que cojas tus cosas y te retires de aquí. Mañana pasas por tu liquidación. Entiendo, señora. Gracias por el trabajo. Vámonos, papá. Ya, vamos. Don Vicente, ya encontró a su hijo. ¿Usted trajo a mi padre a la oficina? Sí, yo no sabía que usted trabajaba aquí. Todo parece una coincidencia. Muchas gracias por ayudarlo. Dígame, ¿dónde lo encontró? Cerca del río. Discúlpeme, no tengo cómo agradecerle. No, tranquilo. Yo le debo mucho a don Vicente. Él fue mi mentor en el banco y le guardo mucho respeto y cariño, aunque parece que algo le pasa. Sí, se le olvidan las cosas. Debería llevarlo a que lo atienda algún doctor. Estoy en eso. Aunque ahora sin trabajo va a ser más difícil. No entiendo. Me despidieron. ¿Por qué? No tenía con quién dejar a mi padre. Y no podía dejarlo solo. Tuve que traerlo al trabajo. ¿Lo despidieron solo por traer a su padre al trabajo para cuidarlo? Y por romper las reglas. Pero yo Papá. no quiero. Papá, tranquilo. Alejandra, disculpe el espectáculo. ¿Ya podemos continuar con la firma? Antes de firmar, quiero saber algo. Sí, dígame. Yo encontré al señor desorientado, cerca del río, entre los matorrales. Podía caerse al río, ahogarse, le podía pasar algo feo. Y él lo único que pensaba y decía era que su hijo ojalá no se enoje. ¿Y usted cuando lo vio? Cuando lo vio a su trabajador con su padre, ¿lo único que pensó fue despedirlo? Alejandra, aquí hay normas y no se puede traer familiares. Lo sé, y por eso vine preparada para firmar. Pero yo no hago negocios con empresas que no respetan a los adultos mayores. Y con gerencias que no tienen humanidad.
¿Me está diciendo que no va a firmar? Lo que le estoy diciendo es que quiero ver algo antes de firmar. Que en esta empresa haya valores. Ahora fue el señor. Pero si en este caso fuera su padre, ¿qué hubiera hecho? ¿Acaso no piensa que a su padre le puede pasar lo mismo? ¿Que se va a enfermar, que se va a desorientar? ¿Y ahí qué haría? Y si eso pasa, ¿le gustaría que cuando su padre llegue a algún lugar lo desalojen como si fuera un estorbo? ¿Es tan difícil ver las cosas de esa manera? Yo no lo sabía. No tenía que saberlo, solo tenía que verlo. No le estoy pidiendo favores, Damaris. Le estoy pidiendo coherencia. José Daniel, su trabajo siempre ha sido impecable. Yo no quise escuchar. Solo me dejé llevar. Alejandra, si usted firma, yo hago un compromiso. A ver, José Daniel no está despedido. Vuelve a su puesto. Y desde hoy se seguirá un protocolo real de trato a adultos mayores y visitantes. Y Estefanía recibirá junto a mí un curso de trato a adultos mayores. ¿y con el padre? Le voy a dar la autorización para que salga temprano cuando lo necesite. Y le daré el aumento que se ganó con ese informe para que lo pueda atender. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Hijo, ya no estás enojado conmigo. Wow, no digas eso, nunca estuve enojado contigo. Cuide mucho a su papá, José Daniel. Lo haré. Gracias, señorita Alejandra. Gracias a usted, don Vicente, porque usted estuvo para mí cuando no tenía nada. Y hoy la vida me dio la oportunidad de devolverle un poquito de todo lo que hizo por mí. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Vamos, Damaris. Vamos, que tienes que descansar, sí. Tranquilo, todo está bien. Ya ves que todo está bien.